Hoy vamos a continuar con la unidad número 1, la integral indefinida. Les saluda el profesor Darwin Mena. Hoy vamos a tomar lo que son las técnicas de integración. Vamos a comenzar con el primer método, que sería la integración inmediata. Es importante recalcar que hay varias técnicas, las vamos a ir viendo una a una, y vamos a comenzar ahorita con esta. Integración inmediata, recordemos que la integración está relacionada directamente con lo que es la derivada. La integral y la derivada son operaciones inversas, de modo que saber derivar es muy conveniente para aprender a integrar, parecido a la relación que había entre la suma y la resta o entre la multiplicación y la división. Al saber una, la otra se vuelve un poco más sencilla. Por ejemplo, cuando tenemos la derivada de x a la n, que va a ser igual a n por x a la n menos 1, entonces observamos que la integral de x a la n de x va a ser igual a 1 sobre n más 1 por x a la n más 1 más una constante c. ¿Qué ocurre aquí? Como nosotros ya conocemos la derivada, entonces nosotros al derivar aquí la parte derecha, ¿verdad? De la integral, en el resultado de la integral, la derivada de x a la n más 1, el n más 1 pasa a multiplicar entre este n más 1, nos queda coeficiente 1. Y x nos va a quedar exponente n más 1 menos 1, que eso va a ser n. O sea, es decir, que nos queda el x a la n, que es el integrando. Entonces ahí vemos pues cómo al derivar la parte derecha se obtiene el integrando del integral. Siempre recordemos agregar la constante c. Ahora, esta expresión se va a cumplir siempre y cuando n sea distinto de menos 1. ¿Qué ocurre si n es igual a menos 1? Entonces en el denominador observamos menos 1 más 1, eso nos da 0. Y recordemos que no podemos dividir por 0. Entonces cuando n sea menos 1, vamos a tomar otro valor en integral, que lo pueden ir buscando en sus tablas. Aquí tenemos algunos ejemplos directos, ¿verdad? De esta misma expresión. O sea, ¿qué pasa cuando n vale 1? Tenemos la derivada de x, ya sabemos que vale 1. O si está multiplicado por un factor k, entonces la derivada de kx va a ser igual a k. Esto nos deja tres integrales que son útiles. Tenemos, por ejemplo, si la derivada de kx es igual a k, entonces ¿cuánto va a ser la integral de, de kx? Bueno, k de x, perdón. Esto va a ser igual a la integral de, esto va a ser igual a kx más c. Recordemos siempre agregar la constante de integración. Ahora, como la derivada de x era igual a 1, entonces la integral de 1 de x pues va a ser igual a x más c. Y por último, en el caso que k valga 0, entonces la integral de 0 de x, pues 0 por x va a ser 0, simplemente nos queda la constante de integración. Esto se aplica para todas las fórmulas de derivadas que nosotros conocemos. Por ejemplo, la derivada del seno de x es igual a coseno de x. Por ese motivo, la integral del coseno de x va a ser igual al seno de x. Entonces, a continuación, pues nosotros vamos a hacer uso de una tabla de integrales. Ustedes pueden buscar tablas de integrales en su libro de trabajo o pueden descargar una en internet para realizar ejercicios con la integración inmediata. Estas tablas las vamos a estar usando no solo para esto, sino en lo que sigue, porque la idea en general va a ser llegar a algo que nosotros conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? Bueno, sería las tablitas o la fórmula básica de integración. Un par de ejemplos. Ejemplo 1, tenemos la integral de 6x cuadrado más 8x más 3 de x. Entonces, si recordamos las propiedades que miramos en el video número 1, nosotros podemos separar estas integrales y los coeficientes pues nos van a afectar hasta el final, después que integremos. También se puede ir haciendo una mezcla, ¿verdad?, entre todas las propiedades, de modo que se pueda reducir el proceso que no se haga tan largo. Entonces, ¿qué vamos a usar acá? Para resolver, recordemos la integral que acabamos de ver. ¿Cuánto es la integral de x a la n de x? Es 1 sobre n más 1, x a la n más 1 más c. Entonces, ahora vamos a ver cuál va a ser la solución de esta integral. Observemos que el 6, pues nosotros lo dejamos a un lado en un primer momento.
Entonces, ¿cuánto va a ser la integral de x cuadrado? Integral de x cuadrado, nos venimos aquí a la expresión, n vale 2, entonces sería 1 sobre 2 más 1. 2 más 1 vale 3. Entonces, un tercio por x igual a la n más 1, en este caso 2 más 1 que es 3. Observemos que el denominador tiene que ir también aquí de exponente. O sea que si nosotros ya sabemos que aquí va 3, aquí va a ir 3. O viceversa, si sabemos que el exponente va a ser 3, pues el denominador va a ser 3. Para hacer más rápido el proceso. Más el 8, pues lo dejamos afuera por un momento. Tenemos x a la 1. ¿Cuánto es la integral de x a la 1? Como n vale 1, 1 más 1 es 2. Entonces nos queda un medio x cuadrado. Más 3 por x. ¿De dónde salió esa x? Recordemos, anteriormente les había dicho que la integral de k iba a ser igual a kx. Entonces aquí vamos a tener 3x más c. Otra cosa que debemos de recordar que es que aunque hemos hecho tres integrales, solo hemos agregado una constante de integración. Eso nos va a simplificar el proceso para no estar agregando constantes de integración en cada uno de los pasos. Únicamente vamos a tomar esa última constante de integración. Ahora lo que queda, hasta este momento usted ya integró. Lo que viene a continuación es simplificar o reducir la expresión que tenemos para llegar a una expresión más sencilla, más compacta, más bonita. Entonces, 6 entre 3, pues tenemos 2x cubo, 8 entre 2, 4x cuadrado, más 3x más c. Esa sería nuestra solución. Veamos un segundo ejemplo. Si tenemos la integral de dx sobre x cuadrado, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, la solución siempre tiene que ver con la fórmula de la integral de x a la n de x. Esta n, recordemos que puede ser cualquier número real a excepción de menos 1. Podemos usarlo para cualquier n, pero que no sea menos 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reescribir la integral de x sobre x cuadrado como la integral de x a la menos 2 de x, por propiedades de los exponentes. Y ahora sí, ya teniendo esto, n vale menos 2, y pues decimos, esto va a ser 1 sobre n más 1. Si se fijan aquí en la respuesta, la x a la menos 2 más 1 sería otra forma de reescribir esto, porque aquí tenemos un producto. Entonces, 1 por x a la n más 1, pues es x a la n más 1. Ahora vamos a tener x a la n más 1, que sería menos 2 más 1, sobre menos 2 más 1. Todo esto más la constante de integración c. Menos 2 más 1 es menos 1, entonces tenemos x a la menos 1 sobre menos 1. Como este exponente negativo, conviene ponerlo como fracción. Y 1 entre menos 1, pues nos quedaría un solo negativo de la fracción, o sea que la respuesta va a ser menos 1 sobre x más c. Tercer ejemplo, tenemos literal de 1 más 2x cubo al cuadrado de x. Nosotros directamente no podemos resolver esta expresión así como sale, o por lo menos no con la fórmula básica de integración. ¿Qué vamos a hacer uso? ¿O qué vamos a hacer? Bueno, siempre vamos a hacer uso en este ejemplo de la fórmula del integral de x a la n de x. Y lo que vamos a hacer va a ser desarrollar esta expresión, este binomio, ¿verdad? Con productos notables. Tenemos que 1 más 2x cubo al cuadrado, pues va a ser 1 más 4x cubo más 4x a la 6 diferencial de x. Ahora, para integrar, si se fijan, aquí hemos puesto más directa la respuesta, porque la idea no es hacer paso a paso todo la sumita, sumar 1, restar 1, no. Sería ir un poco más rápido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es la integral de 1? Ya decíamos que la integral de 1 era x, porque la derivada de x es 1. Luego, ¿cuánto es la integral de 4x cubo? Decimos, el 4 lo dejamos a un lado. Ahora, como el n vale 3, más 1 va a ser 4. Es decir, que vamos a obtener un x a la 4, como lo tenemos acá, pero a la vez vamos a dividir por 4. Por eso 4 entre 4, 1, y nos queda aquí simplemente x a la 4. Más 4 literal de 4 por x a la 6. Igual 6 más 1, 7. Entonces exponente 7 y dividimos por 7. En este caso no se simplifica. Siempre más la constante de integración. Ahora tenemos como cuarto ejemplo la integral de la raíz de 2 por x.
La x, si se fijan bien, se encuentra dentro de la raíz por el diferencial de x. Así que posiblemente vamos a hacer uso de la misma expresión. ¿Qué sucede? Observemos aquí, parece complejo, pero es la notación nada más. Primero podemos separar. Recordemos que el producto, bueno, el producto dentro de un radical lo podemos separar como la raíz de 2 por la raíz de x. Y de paso ya fuimos cambiando la notación de raíz a exponente fraccionario. Entonces nosotros aquí tenemos la integral de x a la 1 medio de x. El raíz de 2 por el momento lo dejamos afuera, ¿verdad? Raíz de 2 por x a la 1 medio más 1, ¿verdad? Porque le sumamos 1 sobre 1 medio más 1, que ya más la constante de integración c. Este paso no era necesario, o sea, con un poco de práctica nosotros podemos saltarnos este paso y llegar directamente a este otro. Es decir, la raíz de 2 por x a la 3 medio, ¿verdad? 1 medio más 1 nos da 3 medio entre 3 medio más la constante de integración. Y ahora, este 2 que divide en el denominador de la fracción va a pasar a multiplicar. Por eso aquí la respuesta obtenemos 2 raíz de 2 sobre 3 por, bueno, el x a la 3 medio se simplificó de modo que nos queda x raíz de x más c. Para continuar con los ejemplos tenemos el siguiente, que sería la integral de dx sobre la raíz de 9 más x cuadrado. En esta ocasión ya no tenemos una estructura como las anteriores, sino que ha cambiado, pues prácticamente tenemos una fracción, un radical en denominador, 9 menos x cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿qué función a la hora de derivar me da como resultado 1 sobre la raíz de 9 menos x cuadrado? Bueno, o podemos buscar en la tabla de integral que tenemos y vamos a darnos cuenta que el integral de x sobre la raíz de a cuadrado menos x cuadrado va a ser igual al seno inverso de x sobre a más la constante de integración. Donde, ¿cuánto va a valer a? Si se fijan, este 9 que tenemos acá no es a, es a cuadrado. Por lo tanto, a tiene que valer la raíz de 9. En este caso va a ser 3. Identificando eso, pues vamos directo, ¿ya? La integral y va a ser igual al seno inverso de x sobre 3 más la constante de integración c. De manera similar, en el siguiente ejemplo, tenemos que el integral de dx sobre la raíz de 4 más x cuadrado de x, nosotros buscamos esta expresión en la tabla de integrales y observamos que la derivada de x sobre la raíz de a cuadrado más x cuadrado va a ser igual al logaritmo natural de x más la raíz de a cuadrado más x cuadrado, que prácticamente es el denominador, todo esto más la constante de integración. Ojo con esto. En este tipo de ejercicio es muy importante los detalles, por ejemplo, el signo. No es lo mismo que aparezca 9 menos x cuadrado, que sería aquí un a cuadrado menos x cuadrado, o que aparezca x cuadrado menos 9, que aquí sería otro orden, x cuadrado menos a cuadrado. Seguramente si ustedes buscan 1 sobre la raíz de cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado, van a obtener otro resultado por acá. Entonces tienen que tener mucho cuidado, igual con los signos, no es lo mismo que aparezca menos o que aparezca más. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es cuidadoso con observar bien cuál es la fórmula de integración que nos conviene. Y para resolver esta tenemos que la integral, como identificamos, ¿verdad? Nuevamente, a no vale 4, a vale la raíz de 4. Aunque, bueno, no lo usamos como a, simplemente lo usamos como a cuadrado. Entonces, por eso es que nos aparece el logaritmo natural de x más la raíz de 4 más x cuadrado más c, al seguir esta expresión. Como ejemplo 7 tenemos la integral de x sobre x cuadrado más 8. Igual, buscamos en nuestra tabla de integración y para resolvemos, observamos que la integral de x sobre a cuadrado más x cuadrado es 1 sobre a tangente inversa de x sobre a más c. Aquí sí va a ser importante saber quién es a. Recordemos que a cuadrado vale 8, entonces ¿quién va a ser a? Pues a va a ser igual a la raíz de 8. Entonces, ¿quién es la raíz de 8? La raíz de 8 nosotros lo podemos reescribir como 2 raíz de 2. Por eso es que aparece 1 sobre 2 raíz de 2 por la tangente inversa de, aquí dice x sobre a, x sobre 2 raíz de 2 más c. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que en matemáticas se acostumbra a no dejar raíces en el denominador. En algunos casos sí se deja, pero son muy, habría que ver la situación.
Entonces, si queremos quitar la raíz del denominador, posiblemente lo que tenemos que es racionalizar y tenemos raíz de 2 sobre 4, tangente inversa de raíz de 2x sobre 4 más c, que sería la forma más elegante de dejarlo. Como último ejemplo, vamos a tener lo que es la integral de 3 a la x de x. Similar, observamos nuestra tabla de integración, vemos que la integral de a la x de x va a ser igual a 1 sobre ln de a por a la x, o simplemente a la x sobre ln de a, más la constante de integración. Entonces nosotros ponemos, la integral va a ser igual a 1 sobre ln de 3 por 3 a la x más c. Recordemos el 3 a la x puede ir directamente en el numerador sobre ln de 3 más c. ¿Ok, chicos? Bueno, esa sería la clase. Acá les dejo unos 5 ejercicios y también les dejo la respuesta. Traten de realizar el ejercicio antes de ver la respuesta y después comparar. Si hay alguna duda, alguna consulta, lo puedes dejar en los comentarios o preguntarme directamente. Espero que les haya gustado. Tengan un buen día.